Muy buenas tardes, amigos de Salud TV, y bienvenidos a su programa. Llegamos al jueves 13 de febrero. Este día estaremos tocando una situación importantísima para todos conocerla. Hablaremos sobre qué es el síndrome de abstinencia alcohólica. Así que escuchemos la cápsula y luego les presento quienes me acompañan el día de hoy. El síndrome de abstinencia alcohólica es un conjunto de síntomas que las personas pueden sufrir cuando dejan de beber bruscamente. A menudo se produce en personas que han tenido problemas con el abuso del alcohol durante semanas, meses o años. Aquellos quienes solo beben de vez en cuando rara vez sufren de este síndrome, mientras que quienes sí han experimentado antes los síntomas son más propensos a volver a padecerlos cada vez que dejan de beber. Las manifestaciones del síndrome pueden ser leves o graves y pueden incluir temblores, sudoraciones, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, ansiedad, irritabilidad, depresión, fatiga, problemas para conciliar el sueño, pesadillas, disminución del apetito y cambio en la frecuencia cardíaca demasiado rápido o lenta. La abstinencia alcohólica se presenta con mayor frecuencia en adultos, sin embargo puede darse en adolescentes que sufren o han sufrido de alcoholismo. Además, los síntomas más graves del síndrome pueden aparecer en personas con otros problemas de salud. Para conocer más sobre el síndrome de abstinencia alcohólica, quédate en sintonía de Salud TV. Nuestros especialistas abordarán este interesante tema. Bueno, y para hablar de tan interesante tema, el día de hoy nos acompaña la doctora Araceli Serpas, amiga ya de Salud TV de años. ¿Cómo estás, Araceli? Bienvenida. Muchas gracias, gracias siempre por la invitación que me hacen a este lindo programa. Y vamos a hablar de un tema bien importante que es el síndrome de abstinencia alcohólica. Bueno, gracias, Ara, por tu tiempo. Y también agradecidísima ya, no de tantos años, pero ya de varios. Tenemos con nosotros al doctor Melvin Gómez, psiquiatra. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, siempre agradecido por la invitación y esperando que la teleaudiencia le saque el mayor provecho al tema del cual vamos a conversar este día. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. En definitiva, que es importante para nosotros y, por supuesto, para toda la gente que está en casa y aprende día a día junto con nosotros. Bueno, fíjense qué bonito, abstinencia alcohólica. Definitivamente, para hablar de abstinencia alcohólica, tenemos que decir antes que tiene que haber alcoholismo, ¿sí? Así es. La enfermedad del alcoholismo es un problema de epidemiología a nivel mundial, ¿verdad? Los porcentajes de personas que padecen la enfermedad del alcoholismo son altos, pero el alcoholismo se subdivide en una serie de categorías distintas que tienen manifestaciones sintomáticas diferentes también. Dentro de esto está el tema que vamos a hablar el día de hoy, que es el síndrome de abstinencia alcohólica. Pero tenemos que hacer un panorama general de la clasificación de esta enfermedad. Así es. Tenemos que saber que los F10 son los trastornos mentales y del comportamiento asociados al consumo de alcohol. Ese es el verdadero nombre del alcoholismo, según el CIE-10. Y dentro de eso hay unas subdivisiones posteriores en donde nos está hablando acerca de intoxicación alcohólica, uso nocivo del alcohol, síndrome de dependencia, que vamos a hablar qué relación tiene con la abstinencia, el estado de abstinencia sin complicaciones, el estado de abstinencia con complicaciones o delirios, ¿verdad? Y el estado de abstinencia con otro tipo de patologías. Entonces podemos ver un panorama grande. En este momento vamos a hablar acerca de una afección aguda en el alcohólico, es decir, manifestaciones sintomáticas agudas que necesitan una intervención rápida, sobre todo de la colega de los médicos internistas, y es un estado agudo que debe ser manejado por cualquier médico que esté cerca, porque puede poner en riesgo la vida del paciente. Muy bien, entonces estamos hablando que el alcoholismo como enfermedad tiene estas 5, es una clasificación de 5 afecciones. ¿Sí? El CIE. Entonces, en cualquiera de estas, todas pueden presentar un síndrome de abstinencia alcohólica, ¿verdad? Y como bien dice el doctor, esto es algo que no va a llegar al psiquiatra, que definitivamente va a llegar a una urgencia en el hospital. Cuéntanos un poquito de cómo se puede manifestar el síndrome de abstinencia alcohólica y en sí qué es. ¿Qué es el síndrome de abstinencia alcohólica? Es un conjunto de síntomas y signos que el paciente presenta.
Cuando se presenta, y aquí es donde viene lo importante, cuando un paciente ha tenido varios días ingiriendo alcohol, ya sea en cantidades pocas o altas cantidades, ¿verdad? Sobre todo es con grandes cantidades. Entonces, este paciente, una vez termina de tomar alcohol, de 6 a 8 horas posterior a la última ingesta de ese trago de cerveza, de alcohol, lo que usted quiera, este paciente puede comenzar a presentar síntomas. ¿Cuáles son estos síntomas? Agitación, ¿verdad? Temblor en las manos, el paciente tiembla todo el cuerpo, hay veces uno lo puede confundir incluso hasta con convulsiones. Comienza a presentar náuseas, molestias gastrointestinales, las náuseas, los vómitos, dolores abdominales. Puede presentar además alteraciones del sueño, ¿verdad? Es un paciente que tiene 24, 36 horas de no dormir, 48, y el paciente comienza a presentar agitación. Aparte de eso, hay algo bien importante, lo que son las alucinaciones visuales, auditivas y táctiles. Hay pacientes que le describen a uno y le dicen incluso, mire, veo un demonio que me va siguiendo. O sea, cualquiera que está alrededor y no sabe se puede reír. Sin embargo, este es un signo de alarma que nosotros debemos de ver, y el paciente puede decir, mire, me quieren matar, me están ahorcando, porque realmente el paciente siente esas alucinaciones táctiles. Y también están las auditivas. A mí me dijo el señor, o me dijo X cosa, o un monstruo que atacara a esta persona. Entonces ahí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado. Otra de las complicaciones que se dan como consecuencia, ¿verdad?, aparte gastritis también, son los trastornos hidroelectrolíticos, es decir, que estos pacientes tienden a alterar lo que es sodio, potasio, fósforo a la cabeza, pero también pueden provocar alteración del calcio y el magnesio. Entonces, esto es manejo hospitalario. Definitivamente, como bien dijo el doctor, todo paciente que evoluciona a un síndrome de abstinencia alcohólica puede llegar a la muerte, ¿verdad? Entonces, aquí es donde nosotros debemos de evitar todo eso. Otra de las complicaciones son las insuficiencias renales agudas que puede presentar porque el paciente deja de comer, deja de ingerir líquidos, y el alcohol como tal es un diurético que lo hace ir al baño. Entonces hace que se deshidrate bastante. Aparte de eso, la famosa raudomiólisis, que es, no es más que la liberación de una enzima a nivel de las fibras musculares, y esta puede elevarse altamente y esta llegar a provocar un daño al riñón, y como tal también puede llegar a producir una insuficiencia renal aguda. Entonces es bien importante, y aquí se vuelve un problema no solo médico, sino que social, porque incluso en hospitales privados no siempre nos aceptan este tipo de ingreso de los pacientes. Fíjate que eso quería también preguntarle aquí al doctor Gómez, porque con la sintomatología que diste al inicio, antes de llegar a los desórdenes de electrolitos, sí, realmente, ¿cómo puedo diferenciar, por ejemplo, un ataque de esquizofrenia ante lo que estaba ella diciendo? Excelente, muy buena pregunta, ¿verdad? Son dos situaciones totalmente diferentes. Los estados esquizofrénicos o cualquier enfermedad de tipo procesal, enfermedades de tipo psiquiátrico, son enfermedades que tienen su sintomatología con cierta permanencia. En cambio, en estados de abstinencia que presentan complicaciones como delirium, estamos entrando a una etapa de la denominación de delirium. Estos pacientes lo que tienen es una característica de presentar manifestaciones sintomáticas como alucinaciones o pérdida de contacto de la realidad, pero no es permanente. La característica principal es que es fluctuante, es decir, que puede tener momentos de alucinaciones y puede tener momentos de ruptura de la realidad, pero posteriormente tiene estados de claridad. Entonces la patología se debe a un tóxico, a una enfermedad o a algo de base, no es una enfermedad psiquiátrica de por sí. Entonces tenemos que monitorizar cuáles son las características de lo que tiene el paciente. No todos los estados de abstinencia llegan a estar en estado de delirium, algunos se quedan como una abstinencia no complicada o estado de abstinencia no complicado. Son pacientes que solo presentan manifestaciones sintomáticas físicas, sudoración, taquicardia, cefalea, agitación, y eso cuando estamos hablando de la parte física. Cuando estamos hablando de la parte psicológica, pueden tener sensación de tristeza, temores a que les pase algo, sensación de persecución. Entonces, todas estas manifestaciones sintomáticas pueden no llegar a estar en un estado de delirium, pero estamos en un filo de la navaja que si no actuamos inmediatamente con estos pacientes, pueden entrar en una abstinencia complicada.
Y cuando hablamos de abstinencia complicada ya estamos hablando de estados de delirium y estamos hablando también de estados convulsivos. Si un paciente en abstinencia presenta un estatus convulsivo, ese paciente pone en riesgo su vida. Puede morir en cuestión de segundos. Ahora bien, doctor, pero volviendo a este punto, la clave acá para diferenciarlo va a ser el hecho de que ya existía, ya era conocido anteriormente, pero yo hablo en el caso de que sea un primer episodio de un paciente que está debutando con un estado esquizofrénico, sino aquí la clave sería el conocimiento de la familia de que estaba bebiendo. Exacto, es la historia clínica anterior, o sea, saber los antecedentes. Si no ha habido consumo, probablemente estemos ante una enfermedad procesual, pero si es un estado de delirium sin haber consumo, hay que ver si no hay otras patologías que lo estén produciendo. Entonces nosotros tenemos que hacer una buena historia clínica, esa es la clave para saber la diferencia. Aquí estamos hablando de abstinencia alcohólica, pero ¿podría esto darse también cuando es abstinencia o por falta de una droga? Sí. ¿Sí? De otra droga que no sea alcohol, me refiero. De hecho, en las clasificaciones también están trastornos mentales del comportamiento asociados al consumo de opiáceos, asociados al consumo de cocaína, asociado al consumo de otros estimulantes, y así viene una cadena en el CIE-10 de diferentes drogas que pueden producir esto. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar este avance de TN21 y volvemos con más de Salud TV, que el tema de ahora está muy interesante. Estás viendo Salud TV. Pues siempre pasan con mal humor, agresivas, deprimidas. Yo he visto muchas personas así y realmente es una lástima, necesitan ayuda. Pues se ponen agresivos ya que ellos necesitan de eso, ¿verdad? También, bueno, creo que se rehúsan a aceptar que tienen un problema. Sí, pues al principio actúa agresivo porque le han quitado algo que le gusta, ¿verdad? Sí, puede entrar en depresión, incluso quizás puede hasta golpear a su familia y todo por querer eso y seguir así. Vuelve a la vida normal. Sí, es cierto, le puede ayudar bastante al cuerpo, al organismo, porque eso lo consume alguien, así que ingerir alcohol. Su reacción es como quien dice, no me gusta lo que me dicen, porque él rechaza todo eso, ¿va? Porque él se agrada cuando alguien le tolera lo que acostumbra, pero si le rechazamos lo que él hace, se siente mal, depresión, como que siente rechazo a una persona que le contradice lo que él hace, así actúa. Muchísimas gracias por responder siempre a nuestros sondeos que siempre hacemos en las calles. Araceli, ¿qué te parece la respuesta? Yo creo que es importante recalcar los síntomas, pero también la observación de que a veces no solamente es una abstinencia por alcohol, ¿cierto? Sí, bastante interesante las respuestas que dieron las personas que colaboraron con el sondeo. Recordando, los síntomas pueden ser cefalea, agitación, taquicardia, es decir, que el corazón late más rápido como cuando hacemos ejercicio, sudoración, agitación, el paciente se levanta de una silla, se acuesta en la cama, o sea, el paciente no le siente gusto en ninguna parte donde está. Pueden haber alteraciones de agresividad, de repente comienza a gritar, comienza a insultar y de la nada, ¿verdad? Pueden haber náuseas, vómitos, dolores abdominales y las famosas alucinaciones que yo les comentaba antes, que pueden ser auditivas, visuales y táctiles, es decir, que la persona siente estas alucinaciones. También pueden haber alteraciones del sueño, un paciente que no sienta nada de sueño, ¿verdad? Que pasa periodos largos de insomnio, y también puede haber mucha tendencia al sueño, puede haber también depresión de base, puede haber solo una ansiedad, puede haber temor incluso a salir a la puerta de la casa porque siente que lo pueden atacar, y esto va relacionado con las alucinaciones. Las alteraciones de los minerales en sangre, como son los electrolitos, la rabdomiólisis, insuficiencia renal aguda, viene después, ya como una complicación. Ahora, el detalle está, y es bien importante diferenciar, como bien dijo el doctor, la etapa
un paciente de una abstinencia aguda con una enfermedad psiquiátrica, porque un esquizofrénico comienza de repente con delirio de persecución y cualquiera puede decir, este paciente pues es la esquizofrenia nada más la que tiene. Pero esto tiene mucho que ver con el tiempo de evolución. Siempre que haya un síndrome de abstinencia alcohólica, estamos hablando alcohólica, tiene que haber relacionado una ingesta de alcohol previa, ¿verdad? Y este síndrome se puede comenzar a presentar desde las últimas 6 horas que el paciente dejó de tomar hasta las 72 horas posterior a haber suspendido el alcohol. Y eso desde 6 horas hasta 72 horas. Ahora, el tiempo de duración se dice que son más o menos 72 horas, pero todo depende de la cantidad que este paciente haya andado ingiriendo, porque hay crápulas no es más que la ingesta de alcohol, ¿verdad?, en periodos prolongados. Entonces hay pacientes que tienen 2 meses de andar tomando. Entonces es mentira que un paciente va a resolver en 24, 72 horas. Entonces todo esto tiene mucho que ver. Ahora, encontrar una abstinencia alcohólica per se, es decir, solo debida al alcohol, es bien difícil, porque generalmente, y es lamentable decirlo, está relacionado con el uso de drogas. Llámele marihuana, llámele cocaína, que es muy frecuente, ¿verdad? Y todas las demás drogas, entre comillas, sociales que conocemos, pues. Pueden ser pastillas también, porque hay personas que utilizan medicamentos para ponerse ellos más activos y todo lo demás. Entonces, este tipo de pacientes nos complica aún más el manejo, porque cuesta. Yo recién tuve un paciente ingresado, comentaba aquí en el set, ¿verdad?, que fue bien difícil sedarlo. Tuve que ocupar 3 tipos de medicamentos para poderlo sedar, porque normalmente se seda solo con benzodiazepinas, pero una abstinencia alcohólica normal. Pero ya la tolerancia de este paciente, ¿verdad?, y la dependencia de estos psicofármacos y estas drogas, pues ya es bastante alta. Entonces esto nos vuelve mucho más complicado el manejo y pueden llegar incluso a presentar hasta convulsiones. Entonces, bien importante, siempre hay una ingesta de alcohol previa que ha suspendido por lo menos 6 horas antes hasta 72 horas después, es decir, 3 días, y comienza con estos síntomas. Y la historia clínica y el aporte de la familia en estos casos es bien relevante, porque generalmente el paciente niega, ¿verdad? Claro. No le puedo decir a la doctora que yo uso crack. Entonces, y cualquier otro tipo de droga que ahora están de moda. Entonces, eso pues se vuelve mucho más difícil el manejo, pero no imposible de sacarlo. Y lo más importante acá es evitar las complicaciones, ¿verdad?, a corto y mediano plazo, incluyendo hasta la muerte. Bueno, justamente era lo que nos estaba explicando, doctor, usted que hablaba que también están las combinadas y hablaba de los opiáceos, de otra clasificación, ¿cierto? Así es, cuando estamos hablando del alcohol más otras drogas, estamos hablando de trastornos mentales y del comportamiento asociado a múltiples drogas, es decir, que son diferentes drogas las que están interviniendo y las características pueden ser diferentes de acuerdo a la droga que se consume. Pero es muy difícil encontrar hoy por estos tiempos un alcohólico puro, es decir, se ha considerado el tabaco y el alcohol como las 2 drogas de enganche, las 2 drogas puertas se le llama a ellas, porque a través de eso se penetra en el mundo de las drogas y hay contacto con otras drogas como los cannabinoides, la marihuana, ¿verdad?, que es otra de las que es muy frecuente. Tenemos también la cocaína, que tiene sus propias manifestaciones sintomáticas. Tenemos también los opiáceos, ¿verdad?, algunos medicamentos como la meperidina, el tramadol, que son utilizados para el dolor, también se utilizan en combinación con el alcohol. Y también existen los inhalantes, ¿verdad?, el pegamento que utilizan algunos. Entonces esas mezclas de múltiples drogas hacen que las personas también tengan manifestaciones sintomáticas más caóticas. Podemos encontrar personas que fuman marihuana mezclada con cocaína, cigarros de marihuana mezclada con cocaína más el alcohol. Y en la medida que van interviniendo más drogas, va a ser más aparatoso las manifestaciones sintomáticas que tenga el paciente. Es importante dejar claro un concepto que es el concepto del F11.03, ¿verdad?, que habla acerca del síndrome de dependencia. No hay que confundir a aquella persona que se toma un traguito de fin de semana, ¿verdad?, o se tomó un par de tragos en fin de semana y amaneció el día siguiente con un dolorcito de cabeza, ¿verdad?, una molestia un poco rara. Algunos dicen como un gatito envenenado, ¿verdad?, pero son manifestaciones que son transitorias, dura un día y él vuelve a su vida normal. Cuando estamos hablando del síndrome de abstinencia, generalmente va a ser en aquellas personas que ya tienen una dependencia a la sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener crápulas prolongadas.
son personas que su organismo ya se ambientó a mantenerse son con el alcohol. Son gente que no está ni yendo a trabajar, que ya dejó de ser funcional socialmente. No todos. No todos. Algunos pueden estar en ese estado y beber y aún a seguir a trabajar siendo funcionales, pero tienen estados prolongados de consumo. Entonces el organismo ve esa condición como una condición normal. Cuando se suspende bruscamente el alcohol o la sustancia, el paciente comienza a tener manifestaciones sintomáticas, que es donde se presenta ya el síndrome de dependencia. Manifestaciones físicas, como ya lo dijo la doctora, y manifestaciones psicológicas. Aquí viene otro término importante. Son dos términos importantes para hablar de una dependencia. Uno es la tolerancia, es decir, el individuo ya no alcanza los mismos niveles de satisfacción con la misma cantidad y tiende a aumentarlo, ¿verdad? Entonces, porque tiene tiempos de consumo largo. Y lo otro es que no puede dejar de consumirlo. Cuando aparece un día posterior a que ha suspendido el consumo, él busca la solución bebiendo nuevamente y se vuelve a enganchar día tras día para mantenerse en esa crápula. Pero si esa crápula se suspende, ¿verdad?, en las horas de 6, puede ser de 48 a 72 horas, el paciente va a presentar un síndrome de abstinencia, que puede ser abstinencia sin complicación y puede ser abstinencia con complicaciones. Que eso hay que dejarlo bien claro, porque solo los dependientes van a tener estas cuestiones más aparatosas, es decir, los que ya tienen un problema grave, que puede ser funcional o no, pero que ya están más avanzados en su alcoholismo. Muy bien, bueno, y justamente hablando de síndrome de abstinencia alcohólica complicado, que se da, como bien dice el doctor, en aquellos que tienen dependencia alcohólica, vamos a estar viendo más adelante qué otras complicaciones pueden haber a todo nivel. Pero ahora bien, Araceli, la clave, si a alguien en casa conoce o en su familia le sucede algo así, no trate de manejarlo en casa, ¿cierto? Sí, el manejo definitivamente es hospitalario, ¿verdad? Este paciente que debe de ser ingresado hay que hidratarlo bien, hay que colocarle sedantes, incluso muchas veces llegamos al grado de sujeción, es decir, que necesitamos sujetarlos a la cama porque el grado de agresividad es enorme. Hay pacientes que se tiran de la ventana, hay pacientes que atacan al compañero que está a la par en un hospital. Es por eso que nos cuesta aún en lo privado encontrar lugares que nos den acceso para ingresar a este tipo de pacientes. Entonces, si usted ve un paciente, un familiar que ustedes saben que es alcohólico, que toma todos los días, independientemente que sea un poquito, porque ahí va lo de que decía el doctor, la dependencia y la tolerabilidad, porque puede hacer que yo me tome 2 cervezas y con 2 cervezas yo caiga dormida, y hay pacientes que se toman una caja y no les da nada, porque ya su tolerabilidad al alcohol es enorme. Entonces, pero si ustedes ven estos cambios que ya describimos anteriormente, el manejo tiene que ser hospitalario, tiene que llevarlo de inmediatamente a consultar, y no trate usted de darle un tranquilizante en la casa o de darle las famosas sopas para la goma, ¿verdad? Y todo lo demás son cosas que acostumbran a dar la familia, pero recalco nuevamente, el manejo debe ser dentro de un hospital bajo la supervisión de un profesional pues, que esté capacitado para atender este tipo de paciente. Muy bien, entonces lo primero es llevarlo al hospital. Sí. En el hospital, lógicamente, dependiendo de lo aparatoso que sean los síntomas, va a ser intervenido, o sea, va a ser reconocido. Así es el manejo. Inmediatamente. Y vamos a, pues, es un ingreso, eso sí es una urgencia. Sí. Y la clave es hidratación, sedación y probablemente sujetar, y otros medicamentos que pues claro, nosotros los sí, dejamos. Por eso te digo, hidratación, exacto, sedación sí, y lo que vaya necesitando. Exacto. Más o menos. Bueno, pero ¿cuáles son esas complicaciones gastroentéricas que puede tener un paciente con síndrome de abstinencia alcohólica? Eso nos dice el doctor Rolf Ortiz, gastroenterólogo. Veamos. Hola amigos de Salud TV, soy el doctor Rodolfo Antonio Ortiz Novoa, gastroenterólogo endoscopista. Este día vamos a hablar un poco acerca de las patologías que están asociadas con patologías orgánicas digestivas asociadas con el síndrome de abstinencia alcohólica, el cual está directamente asociada con la abstinencia y el consumo directo de alcohol. En cuanto al síndrome de abstinencia alcohólica, es una condición que está asociada directamente al consumo de alcohol y más bien está relacionada con la abstinencia, o sea, es cuando hay suspensión brusca de la ingesta crónica del alcohol.
En estos casos, por lo general, son pacientes que han tenido días de consumo continuo de alcohol, ya sea pacientes que tengan consumo crónico como hayan sido un consumo agudo. Dentro de las complicaciones, el síndrome de abstinencia alcohólica más bien considero yo que es un síndrome de origen de etiología psiquiátrica, porque tiene que ver con una serie de alteraciones que va a producir al suspender la ingesta. Sin embargo, como ha habido previamente un consumo fuerte de alcohol, esto puede estar asociado a patologías digestivas, tanto a nivel hepático como a nivel de esófago y estómago y duodeno. Dentro de las patologías a nivel hepático, pues está bien conocida la cirrosis hepática y todas sus complicaciones, que pueden ser las varices esofágicas y los sangrados digestivos. En relación a la prevención de este síndrome, pues lógicamente la prevención es el evitar el consumo. Lo que se dice que un consumo moderado, pues creo que es la mejor alternativa y la mejor forma de prevenir complicaciones crónicas del alcohol. Sin embargo, el hecho de tomar en forma medida, si hay alguna predisposición a ver algún daño, pues podemos presentar, aunque las cantidades no sean grandes. Yo creería pues que lo que hay que hacer es evitar el consumo o disminuirlo en la medida de lo posible. Y ahí pues soy el doctor nuevamente Rodolfo Antonio Ortiz Novoa, gastroenterólogo. Estoy a las órdenes y espero haberles podido ayudar de alguna manera a aclarar dudas relacionadas con esta patología. Estás viendo Salud TV. Que el pronóstico del día no te detenga. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, el tratamiento para gripe y tos. Salud, calidad, Vijosa. Este día, hablando del síndrome de abstinencia alcohólica, pues tenemos ahí en Tips de Salud cómo dejar de beber. Veamos. Si tú quieres dejar de consumir alcohol, te dejamos los siguientes tips para que pueda ayudarte a cumplir tu objetivo. En primer lugar, es importante acudir a un psicólogo. Muchos de estos están especializados en problemas de adicciones y, dado lo socialmente aceptado que está el consumo de alcohol y su fácil obtención de forma legal, son bastante los casos de alcoholismo que estos profesionales tienen que hacer frente con diferentes grados de afectación. Admite que tienes un problema. Mucha gente cree que el alcoholismo es una cuestión de blanco o negro, o se es alcohólico, entendido como el tipo de estereotipo de persona que bebe a todas horas, o no se es. Lo cierto es que la realidad es mucho más compleja, y muchas personas que consumen alcohol de forma diaria, pero en menor cantidad, siempre y cuando les suponga algún tipo de problema en su vida cotidiana, precisan ayuda profesional. Haz saber a tus conocidos sobre tus intenciones. Diles a ellos que has decidido dejar de tomar alcohol. Infórmales que quieres mejorar tu salud. Es algo que puede ayudar a que seas más constante y te comprometas más contigo mismo. Esto también animará a tus familiares y amigos a que quieran ayudarte y los concienciará de la gravedad del problema. Bueno, ahí lo tienen, definitivamente. Si usted está en esta situación, tiene que buscar ayuda, está a tiempo, siempre hay una opción. Pero en el síndrome de abstinencia alcohólica, lo que más preocupa es el ver ese estado de agitación, ver todas esas complicaciones que puedo tener, ver ese estado de pérdida del conocimiento, de reconocer incluso hasta sus seres queridos y quererles hacer daño. La pregunta del millón es, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Se va a recuperar? ¿Hay secuela, doctor? Qué buena pregunta. Realmente es importante. Yo quiero dejar un mensaje también para las personas que tienen familiares con este tipo de patologías. Si tiene una abstinencia un paciente, no lo traiga de lejos al hospital psiquiátrico. Busque el hospital que esté más cercano, el médico más cercano. Cualquier médico, incluso un médico general, puede manejar un estado de abstinencia sin complicación. Si ese paciente se complica, puede morir en el trayecto de llevarlo a un hospital psiquiátrico.
Entonces, eso es un abordaje clínico, un abordaje médico, porque es un abordaje que tiene que ser inmediato para que la vida del paciente no esté en riesgo. Cuando el paciente ya se estabiliza por parte de los profesionales, los internistas o los médicos que lo están atendiendo, entonces se debe de pasar a la otra etapa, que es la etapa de deshabituación, ya cuando el paciente debe de dejar de consumir porque ya tiene complicaciones médicas graves. Entonces ahí tenemos que comenzar el trabajo los psiquiatras, los psicólogos, para concientizar a ese paciente del problema que acaba de tener y que debe de comenzar a hacer esfuerzos para que dejar de consumir. Entonces, dentro de esto hay muchas corrientes, pero generalmente lo que se habla es de la entrevista motivacional, hacer que ese paciente introyecte su enfermedad y comience a trabajar para dejarla, ¿verdad? Entonces es importante, hay complicaciones graves, sobre todo de aquellos alcohólicos constitucionarios que tienen crápulas largas, temporadas grandes de estar bebiendo. A la larga se pueden presentar incluso problemas de comorbilidades también, enfermedades psiquiátricas más alcoholismo, y también podemos tener en edades más tardías la famosa demencia alcohólica. Es decir, que también el alcohol puede provocar una lesión a nivel de la corteza cerebral y provocar que ese paciente esté más en riesgo de padecer una demencia alcohólica. Muy bien, por lo tanto es importante saber que siempre se está a tiempo, pues, pero que van a haber secuelas, más seguro. Así que hay que, entre más rápido se ponga en control y trate de dejar el alcohol, pues mucho que mejor. Sí. Y ya escuchó, no tiene que salir buscando el hospital más lejos, tiene que buscar el hospital más cercano. Ahora bien, Araceli, en cuanto a las complicaciones físicas crónicas o a largo plazo, ¿qué otras complicaciones podemos tener? Aparte de la demencia alcohólica, las gastrointestinales. A la cabeza puede haber un cáncer de lengua, ¿verdad?, de boca, de esófago, de estómago. Es bastante frecuente en este tipo de pacientes por la ingesta crónica de alcohol. La gastritis alcohólica, los sangramientos de tubo digestivo, es decir, sangramientos gástricos, que pueden ser por úlceras, pueden ser por varices esofágicas, que es otra de las cosas que se da con el paciente alcohólico. La cirrosis hepática, esta cirrosis hepática puede llevar como consecuencia la hipertensión arterial portal. Entonces, esta hipertensión porta nos favorece la presencia de varices esofágicas, que son de las causas más frecuentes de sangramiento de tubo digestivo superior en paciente alcohólico, pero no necesariamente alcohólico, porque tú me puedes decir, ¿y un diabético, un hipertenso puede llegar a presentar esto? Sí, pero tienen que haber otros factores de base. Ahora, el problema es esto, que esos pacientes pueden verse aún exacerbados su enfermedad por patologías que estos pacientes ya tengan, es decir, comórbidos. ¿Qué sería esto? Un paciente diabético, un paciente hipertenso, pacientes renales crónicos, pacientes con patologías psiquiátricas, pacientes con patologías cardíacas que es por demás, están trabajando y están con el traguito tomándoselo de escondida. Hay pacientes que le piden a uno hasta agua florida para que le den, se roban el alcohol en los hospitales porque la abstinencia es tan grande que ya no pueden vivir sin esto. Entonces aquí ya se vuelve además un problema pues familiar, ¿verdad?, y social, porque viene el factor económico, viene el factor social, como tú bien decías, a pesar de que aman a sus familiares, ellos agreden a la familia, se vuelven neuróticos, entonces vienen un montón de complicaciones agregadas. Entonces todo esto es un manejo complejo que nosotros generalmente en medicina interna trata lo que es la etapa aguda, también puede ser psiquiatría, ¿verdad?, pero luego tiene que ser manejado también por psiquiatría y psicología. Y vienen otros factores que pueden agregarse, no solo la terapia psiquiátrica y psicológica, sino que está Alcohólicos Anónimos, están los 12 pasos que ellos realizan, ¿verdad? Están otras asociaciones que pueden ayudar, hay grupos de desintoxicación. Entonces aquí es bien importante también el factor religioso, porque hay personas que entran a una iglesia, aceptan a Dios y de entrada ellos cortan el alcohol, pero no todo el mundo tiene esa capacidad de hacerlo. Muy bien, bueno, y a esto hay que agregarle que no hemos mencionado el paciente que ya de base tiene una patología psiquiátrica, y de eso vamos a conversar luego. Pero vámonos a una pausa, que al regresar estamos en nuestra sección de primeros auxilios. Estás viendo Salud TV.
buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos acompañarle hoy, como todos los jueves, acompañada del doctor Rodolfo Castro en nuestra sección de primeros auxilios. ¿Qué tal, Rodolfo? Hola, doctora, muy bien, contento. Este día vamos a estar hablando precisamente sobre un vendaje que es diferente a los que siempre hemos enseñado a nivel de tobillo. Ajá, a ver, ¿y cuál es la diferencia? O sea, es un vendaje de tobillo funcional. Funcional, exactamente. ¿Cuál es la diferencia? En los otros tipos de vendajes, lo que hemos hecho muchas veces es simplemente inmovilizar el miembro, ¿verdad? En la medida de lo posible para que sea trasladado. En este caso, lo que vamos a estar haciendo es inmovilizarlo, ¿verdad? Después de una evaluación médica, obviamente por ortopedia y todo esto. Este tipo de vendaje le ayuda a la persona a que se pueda movilizar de tal manera que se pueda recuperar lo más pronto posible. Por eso usted me decía que esto podía ser un vendaje utilizado durante un partido, o sea, en actividades deportivas. ¿Sí? Sí, claro. Obviamente después en el momento se puede hacer de esa manera, pero también hay que evaluarlo médicamente. Hay que evaluarlo. Bueno, a ver, cuéntanos entonces, ¿en qué consiste? Ya tenemos nuestro modelo listo, tenemos a Carlitos y al doctor Carlos Osegueda también listo. Tenemos a Carlos y a Carlos. Carlos y Carlos. Ok, en esta ocasión vamos a estar viendo siempre miembro inferior. Vamos a observar que el doctor Osegueda toma el miembro. Lo primero que hay que hacer es que hay que evaluarlo, ¿verdad? Hace un movimiento tanto hacia la parte interna de lo que es el pie y una hacia la parte externa, lo cual obviamente genera un dolor en la víctima a causa muchas veces de hematomas o acumulación de sangre, por decirlo de esa manera, cuando hay una ruptura de los ligamentos o se lesiona el ligamento del tobillo, y obviamente necesitamos que la persona se pueda movilizar. Los hematomas normalmente son los que ocasionan el dolor, precisamente por el hecho de estar acumulado a ese nivel. Entonces lo que sucede es que cuando lo hacemos funcional, el hematoma también comienza a reabsorberse. Obviamente todo esto debe ser evaluado por la parte de ortopedia. Sin embargo, en esta ocasión vamos a utilizar un vendaje que básicamente se le conoce también a este vendaje como esparadrapo, puede ser el nombre más común. Tiene una ventaja, a diferencia de los otros, es que no estrangula el miembro, sino que lo que hace básicamente es darnos puntos de anclaje, que es lo que vamos a hacer en este momento. Ponemos un anclaje en la parte superior, luego vamos a poner otro anclaje a nivel de la parte inferior del tobillo. Algo importante que tenemos que ver es que en este caso lo que vamos a hacer es generar una especie de seguridad, ¿verdad? Seguridad a nivel del tobillo, simplemente haciendo una especie de U, si ustedes se fijan, una especie de U, y pegando obviamente todo lo que es el material. Como si fuera una férula, estamos tratando de hacer una pequeña férula. Como si fuera una férula, flexible, exactamente. Y tratamos de pegarlo en todas las partes. Luego, después de eso, continuamos siempre con el vendaje, y ahora lo que vamos a hacer es colocar uno sobre el miembro, siempre en el miembro inferior, tratando de girarlo. Vamos a ver cómo el doctor Osegueda lo hace. ¿Vean? Muy bien, la única desventaja que yo veo de esto es la depilada después, ¿vean? Claro. Cuando se lo quite. Sí. Es lo único, pero bueno, en el momento funciona. Y nos va a servir para trasladarlo a un centro asistencial. ¿Siempre? Sí, lo que pasa es que recordemos, doctora, que una cosa es que estemos en el área metropolitana, claro, y otra cosa es que estemos fuera, en un área donde tenemos que subsistir nosotros para poder llegar a pedirle ayuda. Entonces con esto fácilmente podemos hacerlo. Si ustedes se fijan, el doctor ha dado una especie de círculo, es decir, se ha tirado de un lado hacia el lado contrario, y luego va a hacer también esa parte. O sea, esta parte lo que está haciendo es inmovilizar. Obviamente esto se puede volver a repetir, ¿verdad? O sea, son tantos los arcos de movimiento del tobillo realmente que lo que está tratando es de bloquear algunos de ellos. Sí, estamos tratando de inmovilizarlo, pero que también sea funcional. Obviamente esto lo volvemos a repetir definitivamente varias veces para darle la fijeza que él necesita. Y de esta manera, pues obviamente ser trasladado a un centro asistencial. La ventaja de un vendaje de tipo funcional es que permite que el hematoma comience a reabsorberse, ¿verdad? Siempre y cuando no haya fractura, claro está. Y posterior una evaluación también por la parte de ortopedia, ¿verdad? Entonces esto en el caso también que no tenemos nada como para entablillar. En caso que lo tengamos para entablillar, o el clásico vendaje que hemos hecho en algún momento, ¿verdad? Que es la que se conoce como estribo, que también es otra que inmoviliza. En este caso hemos quitado el zapato. Si usted se fija, normalmente en los anteriores, no quitamos los zapatos. En el anterior casi nunca lo quitamos, en este caso sí lo hemos quitado,
porque es por el tipo de material con el que contamos en este momento. Muy bien. Bueno, ¿recomendaciones, Rolf? Bueno, si esto llega a suceder, pues obviamente recuerden que esto es para salir del lugar, del apuro, de la emergencia, y siempre trasladarlo a un centro asistencial para que lo vea el ortopeda, se le tomen sus placas respectivas y los estudios que se consideren pertinentes. Excelente. Bueno, Rolfo, entonces nos vemos acá el próximo jueves, ¿verdad? Así con más que tips. sea. Gracias a Carlitos y al doctor Carlos Osegueda. Vámonos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Autoridades de salud en China anunciaron recientemente un nuevo brote de coronavirus que puede prevenirse adoptando las siguientes medidas. Lávese bien las manos con abundante agua y jabón. Hágalo frecuentemente y, si es posible, utilice también alcohol gel. Evite tocarse los ojos, nariz o boca, especialmente en lugares públicos y si ha tenido contacto con alguna persona enferma. Este es un consejo de Salud TV. Prevengamos las infecciones por coronavirus. Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Este día estamos aprendiendo acerca del síndrome de abstinencia alcohólica. Ya nos dijeron nuestros especialistas invitados, nos hablaron sobre los síntomas agudos, las manifestaciones diversas, sobre a largo plazo las secuelas, pero no hemos hablado precisamente del manejo. Hablemos un poco del manejo agudo, Araceli. Todo va a depender si es un síndrome de abstinencia alcohólica leve o si es un síndrome grave, ¿verdad? Que el grave ya sabemos que es ingreso. En el leve, pues, tiene que hidratarse bien el paciente, de preferencia debería tomar un ansiolítico y siempre debe de consultar con su médico. Si es grave, tiene que ser el manejo hospitalario definitivamente. Entonces, aquí se da una hidratación endovenosa, se dan tiaminas, se dan vitaminas del complejo B, se dan ansiolíticos, a la preferencia son benzodiazepinas y se pueden utilizar otro tipo de sustancias, incluso mucho más fuertes cuando el paciente no logra sedarse. Ahora, alguien me puede preguntar, ¿pero siempre van a corregir potasio? No, todo va a depender de los síntomas que el paciente tenga, ¿verdad? Si el paciente tiene taquicardia, hay que corregir la taquicardia. Si el paciente está deshidratado, mejorar la hidratación. Si el paciente presenta un trastorno de los electrolitos, pues debemos de corregir estos electrolitos para evitar mayores complicaciones. El paciente debe estar bajo una vigilancia estricta, ya que debemos de tener el cuidado de que él no vaya a autodañarse, porque eso es bien importante. El paciente, como muchas veces suele tener alucinaciones, puede escuchar voces que le digan, mira, tenés que aventarte de la ventana y se vertan de un cuarto piso de un hospital. Entonces, por eso es que estos pacientes deben de tener una vigilancia estricta. Si el paciente ha tenido una rhabdomiólisis, debe ser manejada de forma adecuada para evitar una insuficiencia renal aguda. Si hay cambios gástricos, pues darle sus medicamentos, todo lo demás. O sea, el manejo va según va presentando el cuadro del paciente. Ahora, lo más relevante, una vez ha salido de la etapa aguda, es lo que el doctor nos va a hablar en este momento, que esto es de suma importancia, ya que sacarlo de la etapa aguda muchas veces suele ser fácil, pero ¿de qué sirve si va a salir ahora del hospital y este mismo día va a iniciar nuevamente la ingesta alcohólica? Eso es sumamente importante, sí. Definitivamente, el cómo vamos a manejar a este paciente cuando le den el alta. Tengo que llevar a la casa y cómo voy a hacer para que no agarre camino inmediatamente. Exacto. Y se me vuelva a ir, doctor. Sí, muy importante esto, o sea, por eso hablábamos de que la fase aguda es netamente clínica. Cuando el paciente en la fase aguda la ha superado, ¿verdad? Que es la parte de la intoxicación, y cuando estamos con una abstinencia es porque el cuerpo se está desintoxicando de esa droga. Entonces, cuando pasamos esa etapa de desintoxicación, podemos pasar, cuando ya está estable el paciente, a una etapa de deshabituación. Y la clave para el tratamiento del alcoholismo en general es que el paciente esté consciente de su enfermedad. No es porque la mamá esté mal, porque la esposa o los hijos estén mal, sino que él tiene que introyectar esa definición de que él tiene un problema, porque posteriormente los psiquiatras, los psicólogos a donde usted acuda a su tratamiento para deshabituación van a tratar de hacer, a través de razonamiento, explicarle
que usted tiene una enfermedad, que tiene una enfermedad que es grave y que ya puso en riesgo su vida a través de esta fase que acaba de superar, y entonces hay que hacer que este paciente esté consciente. Esa es la clave del tratamiento del alcoholismo, que el paciente sepa y acepte su enfermedad y comience a trabajar en ella. Posteriormente nosotros nos ayudamos con grupos de, como decía la doctora, con grupos de autoayuda, con grupos de alcohólicos anónimos, con grupos de narcóticos anónimos, con grupos de GSA, psicoterapia Ayala también, las iglesias. Es decir, no es el lugar donde lo van a enviar el que fracasa en el tratamiento de un adicto, es el adicto que todavía no ha aceptado su propia enfermedad. Entonces es difícil, realmente es un manejo importante y a largo plazo, no es inmediato, sino que tiene que llevarse un tratamiento poco a poco y paso a paso para que el paciente vaya conociendo su enfermedad y sepa qué es lo que lo hace beber. Y tal vez agregar que el apoyo familiar es de suma importancia, porque el paciente es difícil que acepte su propia enfermedad. Hay algunos que dicen, sí, tengo un problema, tengo una enfermedad y voy a buscar ayuda, pero la mayoría no lo hace. Y recuerden que el alcoholismo generalmente va cursando de tabaquismo, del uso de drogas, ya sea tomadas, inhaladas, inyectadas. Entonces no solo es el alcohol, no solo es la cerveza, el licor, sino que también hay otras sustancias ilícitas que vienen a empeorar el problema, y por eso es importante el apoyo familiar. Y la terapia no solo es para el paciente, también es para la familia. A eso iba precisamente, sí, que la terapia no solamente va dirigida al paciente alcohólico en este caso, sí, también va dirigida a la familia, ¿cierto, doctor? Esto Sí, es vital. Definitivamente la familia tiene un rol importante acá. Muchos alcohólicos, cuando ya son crónicos, han perdido su familia, y entonces hay que buscar apoyos sociales, ¿verdad? Redes de apoyo para que este paciente pueda habilitarse, un trabajo, un lugar donde él pueda vivir, porque hay alcohólicos que ni siquiera eso tienen. Entonces es un proyecto paso a paso para recuperarse del alcoholismo. ¿Por qué vitamina D? Esa es una pregunta bien frecuente. Hay varias alteraciones que se dan a nivel metabólico, entonces la tiamina, ¿verdad?, y el complejo B se utiliza. Entonces todo esto tiene que ver con lo del sistema nervioso, y entraríamos ya en otros detalles, como por ejemplo por qué se usan benzodiazepina y no otro tipo de sedantes, porque actúa a nivel de los receptores GABA. Entonces vienen muchas cosas que se dan acá, pero sí el manejo va combinado con ese tipo de medicamentos. Sí, porque ¿verdad? siempre, por eso la gente siempre pregunta, ¿y por qué el suero vitaminado? Exacto. Bueno, pero debe ser a las dosis adecuadas. Ojo, hay que tener mucho cuidado ahí. No, y lo más importante es que usted no va a quedarse con un paciente en estas condiciones en su casa, o sea, ni se le ocurra. Usted tiene que llevar a este paciente, buscar ayuda y llevarlo de inmediato al hospital más cercano. Ya el doctor nos habló de eso. Bueno, recomendación final, doctor. Bueno, si conocen a una persona con este problema, ayúdenlo, apóyenlo y llévenlo a buscar, hagan que él aclare sus ideas y sepa que tiene un problema. Muy bien, Araceli. Sí, y ayúdele a aceptar que definitivamente adolece de una enfermedad, ¿verdad? Porque esta es una enfermedad, y el apoyo familiar es de suma importancia, y lo mejor es evitar tomar alcohol. Bueno, muy bien, la verdad es que el tiempo se nos ha terminado, pero me encantó tenerlos por acá, Araceli, muchísimas Muchas gracias. Gracias, doctor Gómez, como siempre, ¿verdad? Nos encantó tenerlos acá y aprendemos muchísimo. Bueno, mañana se celebra el Día de la Amistad, así que felicidades. Sí, felicidades. También Feliz Día del Amor y la felicidades Amistad. antemano. Bueno, nosotros nos vamos, los dejo en súper buena compañía con Ingrid Rendón y esa edición de mediodía de TN 21. El día de mañana venimos a hablar de las parejas saludables, así que no se lo pierdan. Por hoy, descanse, disfrute su jueves. Que Dios los bendiga. El síndrome de abstinencia alcohólica no es fácil de superar, por eso se recomienda poner en práctica los siguientes consejos. En primer lugar, este se puede prevenir evitando el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Si una persona que consume alcohol regularmente desea o tiene que dejar de beber repentinamente, por ejemplo por una hospitalización, es importante pedir consejo y ayuda en una consulta médica para controlar el periodo de abstinencia de manera segura. Después de que se desaparezcan los síntomas, es posible que necesites más tratamiento. Puedes unirte a un grupo de apoyo o programa de sobriedad, como Alcohólicos Anónimos. Por ejemplo, asistir a estas reuniones periódicas puede contribuir a prevenir las recaídas. La necesidad de beber de nuevo durante la abstinencia puede ser muy frecuente.
Recibir apoyo por parte de tu familia y amigos puede ayudarle a recibir este impulso. Es importante evitar cualquier desencadenante o situaciones que puedan hacer que desee alcohol. Esto podría implicar evitar ciertos lugares o personas.